Hola, muy buenos días a todos y a todas. En honor al tiempo y a las personas, a los espectadores que ya están presentes, quisiéramos comenzar la presentación del día de hoy. El día de hoy es la última cápsula educativa en contexto de estas cápsulas que hemos estado haciendo por contingencia respiratoria de este año. Y el tema a tratar el día de hoy será el síndrome post-UCI, rehabilitación integral y manejo a largo plazo. La expositora de hoy es la doctora Rina Carballo Torres. Ella es médico fisiatra del Hospital San Camilo, de la unidad de rehabilitación de Vigera también dentro del MinSal y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación. Rina, continuamos contigo. Bueno, muchas gracias por la información, por la invitación. Hoy día vamos a conversar del síndrome post-cuidados intensivos, viendo también aspectos no solo del paciente adulto, sino que también del paciente pediátrico. ¿Ya? Como ustedes saben, ¿cierto? El envejecimiento poblacional, ¿cierto? El aumento de la expectativa de vida y también de la sobrevida gracias a los avances en la medicina y los avances tecnológicos, finalmente han hecho que la mortalidad al alta de las unidades de cuidados intensivos ha ido disminuyendo. ¿Ya? Y esto no solo en la población adulta, sino que también a nivel pediátrico. Hoy día se habla de tasas de mortalidad de 2 a 4% en las unidades de paciente crítico pediátrico. ¿Ya? Eso hace que tengamos más sobrevivientes, ¿cierto?, de las unidades de cuidados intensivos, y de estos pacientes críticos, por ejemplo, en Estados Unidos, 50 a 70% desarrollan el síndrome post-cuidados intensivos. Obviamente esto, como ustedes ya saben, ¿cierto?, es mucho más frecuente en pacientes que están ventilados, que tienen una estadía prolongada o ventilación también mecánica prolongada, pero esto también puede ocurrir en tan solo 2 días de estadía en la unidad de cuidados críticos. ¿Ya? Y muy importante también, no debemos olvidar que esto involucra a la familia. ¿Ya? Existe también el síndrome post-UCI familiar, que vamos a ir viendo un poquito más de detalle. La definición del síndrome post-cuidados intensivos corresponde a deficiencias nuevas o empeoramiento de estas, tanto en aspectos físicos, de salud física, cognitiva o mental, ¿no?, que surgen después de una enfermedad crítica y que persisten más allá de la hospitalización de cuidados agudos. ¿Ya? Entonces, el concepto en adultos, ¿cierto?, ha estado centrado en estos 3 factores, ¿ya? Las afectaciones o deficiencias físicas, cognitivas y mentales, donde además, como les decía, tenemos el síndrome post-UCI familiar, cuyas principales características son del ámbito de salud mental, ¿ya? Y que sabemos hoy día, gracias a distintos estudios, que estas complicaciones, estas deficiencias o alteraciones pueden durar años, incluso hasta 5 años posterior al alta de la UCI, ¿ya? Y en el niño, a nivel pediátrico, esto también se ha conceptualizado, manteniendo, ¿cierto?, estos aspectos de salud física, cognitiva y emocional, considerando, por supuesto, fundamental la dinámica familiar y de los padres, ¿cierto?, en este niño que está en la unidad de cuidados intensivos posterior a ello, donde además se ha agregado un ámbito social dentro del concepto del síndrome post-UCI. ¿Ya? Y además se han definido distintas trayectorias de recuperación, ¿ya? Una donde claramente, ¿cierto?, va hacia la recuperación, otra donde el paciente, el niño, puede ir hacia un deterioro, o que puede tener una trayectoria fluctuante, o de un plató, de una estabilización, ¿ya? Y en niños, como podemos ver acá, aunque igual vamos a ir viendo un poco más en detalle en las próximas diapositivas, pero hasta 63% tienen alteraciones físicas, 67% sociales y familiares, 62%, hasta 62% alteraciones a nivel de salud mental y hasta 73% en el nivel cognitivo. En relación a lo que es deterioro físico, en adultos está sumamente conocido y estudiado lo que es la debilidad adquirida en UCI, donde vemos que 40% del total de los pacientes críticos pueden desarrollarla. De los pacientes que además están ventilados, un 33% la desarrollan.
pero aquellos pacientes con sepsis o estadías superiores a una semana en la unidad son los que tienen más riesgo, ¿cierto? Hasta un 50% de pacientes que desarrollen esta debilidad adquirida en UCI, ¿ya? Y habitualmente cuando pensamos en debilidad adquirida en UCI, al tiro pensamos en la polineuropatía del paciente crítico. Pero también es importante considerar que dentro de esta fisiopatología, además de la polineuropatía del paciente crítico, podemos tener miopatía del paciente crítico, o lo más frecuente es que sea polineuromiopatía, o sea, una combinación de ambas, ¿ya? Que esto tiene que ver, ¿cierto?, con la isquemia nerviosa, disfunción de canales de sodio y lesión del mitocondrial a nivel nervioso, ¿ya? Pero además de esto, tenemos atrofia muscular por desuso, por la inmovilización. También se produce, ¿cierto?, isquemia microvascular, el aumento del catabolismo por la enfermedad crónica y la inmovilidad, como ya dije, son los que van a generar esta atrofia. Por lo tanto, tenemos varios factores, la debilidad adquirida en UCI es multifactorial, ¿ya? Además, ¿cierto?, esta debilidad adquirida en UCI nos va a llevar a limitaciones en las actividades de la vida diaria, ¿ya? Y lo que se ha visto, ¿cierto?, en distintos estudios, es que a los 3 meses del alta de la UCI, 32% de los pacientes tienen limitaciones en las actividades de la vida diaria básica, estamos hablando de comer, vestirse, bañarse. 26% tiene limitaciones en las actividades de la vida instrumental, que tiene que ver a lo mejor con manejar dinero, utilizar distintos instrumentos, actividades tal vez un poco más ocupacionales, ¿ya? A los 12 meses todavía persisten estas limitaciones, un 22% en las actividades de la vida básica y un 23% en las actividades instrumentales, ¿ya? Y en los pacientes con la debilidad adquirida en UCI y el síndrome post-UCI tienen 8 veces más probabilidades de tener dependencia en al menos una o más actividades de la vida diaria, ¿ya? Por lo tanto, genera una importante limitación y por supuesto también afectación a nivel familiar por la dependencia que genera. A nivel pediátrico pasa algo también que es importante que conozcamos, que 86% de los pacientes que ingresan a las unidades pediátricas tienen comorbilidades preexistentes, y de estos un 20% tienen trastornos neurológicos primarios. Es decir, que la condición premórbida de estos pacientes ya está alterada, y ese es un factor de riesgo importante para el desarrollo del síndrome post-UCI, ¿ya? Por lo tanto, claro, todos estos pacientes que tienen trastornos neurológicos primarios tienen un riesgo mucho mayor, o sea, más del 50% desarrolla síntomas de síndrome post-UCI pediátrico, ¿ya? Y el deterioro funcional en los niños se ha visto que al alta de la unidad tienen hasta un 10 o un 36% de deterioro funcional, y a los 2 años del alta un 10 a un 13% de deterioro funcional, ¿no? En niños también se ve la debilidad adquirida en UCI. Ahora, el reporte en relación a los de adultos es mucho menor. Ya los estudios hablan de una incidencia del 0,02%. ¿Ya? Pero lo más probable es que acá tengamos también un subdiagnóstico de la debilidad, porque no es tan sencillo evaluar a los niños. De partida, ¿cierto? Tenemos niños que tienen distintas edades, distintos desarrollos psicomotores, y como ya vimos, un gran número tiene comorbilidades, incluso muchas neurológicas, y por lo tanto probablemente ya vengan con un deterioro en la fuerza, en los rangos, etc. ¿Ya? Por otro lado, no es fácil tampoco hacer la detección de la debilidad adquirida, porque, por ejemplo, las electromiografías se pueden realizar en niños, el electrodiagnóstico, pero tampoco es tan sencillo de realizar, ¿ya? O sea, ya en un paciente crítico no es tan fácil tampoco realizarla, porque se requiere cooperación del paciente para el examen. Entonces no es tan sencillo de diagnosticar, ¿ya? En los estudios hasta ahora se ha reportado más bien miopatía más que polineuropatía, ¿ya? Pero insisto que probablemente acá podamos tener un sesgo debido a la dificultad que hay en el diagnóstico de este déficit, ¿ya? Ahora, ¿qué sabemos? Sí, en niños que factores de riesgo para el desarrollo de debilidad adquirida en UCI son las enfermedades respiratorias e infecciosas, mayor edad, y la ventilación, por supuesto, la ventilación mecánica, el tiempo que esté en ella, o si requirió terapia de reemplazo renal o ECMO, por ejemplo, ¿ya?
Y al igual que en adultos, ¿cierto? La debilidad adquirida en UCI se asocia a mayores días de ventilación mecánica, mayores días de estada en UCI y también mayores requerimientos de pacientes que van a requerir traqueostomía. ¿Ya? Por otro lado, también se sabe que estos pacientes que desarrollan debilidad adquirida en UCI van a tener mayores requerimientos de atenciones al alta, atenciones de salud al alta, ¿ya? Por supuesto, por ejemplo, la salida a cuidados intermedios o la salida a centros de atención crónico de rehabilitación, que eso se da más en otros países. En Estados Unidos es muy frecuente, ¿cierto?, que los pacientes de un hospital de agudo pasen a un hospital de rehabilitación. Acá no ocurre tanto, pero igual tienen altos requerimientos de rehabilitación y de atenciones de salud. Entonces, en el paciente pediátrico, como decíamos, ¿cierto?, hay un número importante que ya tenía probablemente un deterioro funcional antes del ingreso a la UCI, ¿ya? Pero lo que se ha visto en los estudios es que después del egreso de la UCI, tienen hasta el doble de ese deterioro funcional, ¿ya? O sea, empeora su condición, ¿ya? 56% de estos pacientes mantienen, ¿cierto?, un deterioro en relación a su edad a los 6 meses del alta de la UCI. Y hasta un 24% no logran la movilidad inicial a los 6 meses del alta. Además de esto, yo quisiera destacar acá en la parte física a veces cosas que se nos pasan porque pueden ser como menos llamativas, tal vez menos evidentes, que tienen que ver también con los trastornos de la deglución y de la voz. ¿Ya? Hay hasta un 12% de los niños y niñas que a los 2 meses de alta de la UCI relatan tener dificultades en la alimentación, ¿ya? Y hasta un 10% cambio de voz o estridor, ¿ya? Y estos aspectos pueden ser muy importantes en la calidad de vida de estos pacientes, por lo tanto también requieren de manejo y rehabilitación. Bueno, en este estudio podemos ver, acá se fue evaluando a los 3 y a los 6 meses distintos dominios de funcionalidad y cuántos pacientes lograban retornar a su basal, a su función basal, después del ingreso a la UCI, ¿ya? Entonces acá vemos que en general en todos los dominios hay una mejoría, o sea, van recuperando un poco su función, pero sobre todo en los dominios de movilidad y responsabilidad son los que lejos no recuperan por completo, ¿cierto?, su función, su línea de base en relación a la función que tenían previo al ingreso de la UCI, ¿ya? Probablemente también tiene que ver con la dependencia del tema de la responsabilidad. Con respecto al deterioro cognitivo, sabemos que los déficits más frecuentes en adultos son la función ejecutiva, memoria, lenguaje y atención. Lejos, memoria y atención lo más frecuente, ¿ya? Y que tienen una prevalencia de estos trastornos cognitivos del 30 al 80% de los sobrevivientes de UCI, ¿ya? Más o menos este 80% se mantiene a los 3 meses y disminuye solo hasta el 71% al año del egreso, ¿ya? Y entre el año y los 2 años de seguimiento no hay mayores cambios, entonces son alteraciones que se mantienen por largo tiempo, ¿ya? En pacientes mayores de 65 años, la sepsis severa es un factor de riesgo importante para el desarrollo del deterioro cognitivo, ¿ya? Y tienen hasta 4 veces más incidencia de deterioro moderado severo, incluso 8 años después del egreso a la UCI. Factores de riesgo para el desarrollo de estos trastornos cognitivos tienen que ver con la condición premórbida, ¿ya? Si es que ya había antecedentes de demencia, trastorno psiquiátrico, etc. Eso es un factor de riesgo. La duración del delirium durante la UCI, esto es súper importante porque, como vamos a ver más adelante, es fundamental que tengamos mecanismos o herramientas de detección rutinaria del delirium, prevención y manejo, ¿ya? Porque impactan claramente en el deterioro cognitivo a futuro. Y también la hipoglicemia, la hipoxemia y la hipotensión también se han visto que son factores de riesgo en pacientes adultos.
Eh, Otros estudios también han mostrado que este deterioro cognitivo, por ejemplo, a los 3 meses del alta, hasta 40% de los pacientes están en menos una desviación estándar en baterías neuropsicológicas, ya que esto se asemeja más o menos a un paciente con un traumatismo encefalocraniano leve a moderado. Y un 26% está hasta 2 desviaciones estándar en los puntajes de las evaluaciones neuropsicológicas, y eso se asemeja más o menos a un paciente con Alzheimer leve. Ya a los 12 meses esto se reduce, pero tampoco tanto, o sea, 34% está en menos una desviación estándar y 24% en menos 2, ¿ya? Y también se ha visto que estos pacientes que tienen este trastorno cognitivo posterior a su estancia en las unidades críticas tienen hasta 50% más riesgo de demencia a 3 años. A nivel pediátrico, también sabemos que el trastorno cognitivo se desarrolla más o menos en 44% de los niños y niñas y adolescentes críticos, que acá los factores de riesgo tienen que ver con la edad, los niños de menor edad, como es un cerebro que está en desarrollo, está más inmaduro, tiene más riesgo de sufrir delirium y a su vez del trastorno cognitivo futuro. También diagnósticos como la meningoencefalitis, antecedentes como bajo nivel socioeconómico, son factores de riesgo para el desarrollo de trastornos cognitivos. La gravedad de la enfermedad, la presencia del delirium y el mal control glicémico, ¿ya? Donde principalmente la hipoglicemia entra a jugar también ahí un rol en el manejo neurológico del paciente, ¿ya? El delirium, quise también destacarlo acá en pediatría porque está más subdiagnosticado que en adultos. En adultos como que hay más conciencia del delirio, ¿ya? Pero en los niños tampoco es tan fácil de pesquisar o diagnosticar. ¿Ya? Hay estudios que hablan de que el delirio en las unidades de paciente crítico o pediátrica sería entre el 17 a 47% de los niños, ¿ya? Así como estudios más recientes hablan de que incluso podrían encontrarse prevalencias tan altas como las de adultos, ¿ya? Pero insisto que acá es súper importante tener métodos de pesquisa rutinarios que nos permitan estar atentos y activos ante la presencia del delirio, ¿ya? Recordar que muchas veces el delirio más frecuente es el hipoactivo, entonces es el que pasa muchas veces más desapercibido, ¿ya? Y el delirio en sí mismo, tanto en adultos como en pediatría, es un signo de mal pronóstico, ¿ya? Es una disfunción de órgano más y por lo tanto habla de mayor gravedad de la condición del paciente, ¿ya? Y asimismo lo muestran los datos de mortalidad, donde los pacientes que tienen delirium, desarrollan delirium, tienen mayor mortalidad que los que no, ¿ya? 5% versus 0,9%. En relación a los deterioros a nivel de salud mental, en los adultos encontramos que un 30% más o menos desarrolla depresión, pero incluso hay estudios que hablan de rangos del 4 al 64% de depresión, sin mejoría al año después del alta de la unidad, ¿ya? Y hasta un 70% desarrolla ansiedad. Acá los factores de riesgo son las comorbilidades psiquiátricas preexistentes, síntomas psiquiátricos durante la estadía en UCI o durante su hospitalización en general. Por otro lado, también es muy frecuente encontrar pacientes que posterior a la UCI desarrollan trastorno de estrés postraumático, ¿ya? 25% de incidencia, con rangos que van desde los 10 hasta el 50% al año del egreso de la unidad. Y acá los síntomas, por ejemplo, en pacientes que han tenido síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿cierto? Hasta 8 años después mantienen síntomas. Presentan incapacidad para recordar aspectos del evento, hay hipervigilancia, evitan ciertos pensamientos o sentimientos y tienen más bien pensamientos intrusivos, ¿ya? En estos pacientes, los factores de riesgo para el desarrollo de estrés postraumáticos tienen que ver también con la sedación, principalmente con el uso de benzodiazepina, recuerdos traumáticos y delirantes, ¿ya?
por lo tanto también es muy importante el manejo del delirium aquí, severidad de la enfermedad séptica y el número de procedimientos invasivos. A nivel pediátrico, de los sobrevivientes de UCIP, se habla de que entre un 17 a un 62% pueden desarrollar síndrome de estrés postraumático, ¿ya? Acá como factores de riesgo tienen que ver, como ya habíamos mencionado para el delirium, por ejemplo, la edad más temprana, así como también la ansiedad materna o paterna, ¿ya? Además del síndrome de estrés postraumático, hay un 20% de los niños que desarrollan trastornos del sueño, ¿ya? A los 3 meses del alta de la UCI, 25% tiene secuelas psicológicas y a los 12 meses hasta un 24% también todavía mantiene esos síntomas psicológicos. Por último, en el caso de los niños, como mencioné antes, se agregó este dominio social al síndrome post-UCI infantil, que tiene que ver con la reintegración del niño o la niña con sus compañeros, el capital social del niño, niña y su familia, y también el impacto económico que tiene que muchas veces uno de los padres o algún familiar tenga que dejar de trabajar para cuidar a este niño, niña o adolescente. ¿Ya? Entonces también es muy importante tener en cuenta estos aspectos cuando nos enfrentamos a un paciente pediátrico con síndrome post-UCI. Otros aspectos que quisiera mencionar tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de vida, ya que en pacientes adultos hasta 4 años posterior a la UCI se han estudiado a través del SF36, ¿cierto?, que es la escala de calidad de vida como más conocida, relacionada a salud. Se ha visto el promedio de disminución en los puntajes en los distintos dominios de esta escala, comparado con pacientes de la misma edad que no han estado en unidades críticas. Y ahí podemos ver que en la mayoría de los dominios, tanto físicos como del área de salud mental, hay una disminución más o menos de 11 puntos de los pacientes que estuvieron en UCI, comparado con los que no, ¿ya? Y lejos los dominios que están más afectados son los dominios físicos, ¿ya? Funcionamiento físico, y el más afectado es el rol físico, que tiene hasta 39 puntos menos comparado con los pacientes de misma edad. Y a nivel pediátrico también se ha visto un deterioro en la calidad de vida relacionada a salud hasta un 80% de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Se han estudiado específicamente poblaciones, por ejemplo, pediátricas que estuvieron en UCI por síndrome de distrés respiratorio agudo, donde un tercio de estos pacientes han permanecido posterior al alta de la unidad con disfunción pulmonar. Y en puntajes de calidad de vida, estos pacientes que desarrollaron esta disfunción pulmonar tienen puntajes más bajos incluso que niños o niñas asmáticos a los 12 meses del egreso de la unidad de paciente crítico. Por último, mencionar algunos aspectos del síndrome en relación al retorno laboral y el desempeño escolar, ¿ya? El retorno laboral, lo que se ha estudiado hasta ahora es que incluso un año después del egreso de la unidad, hay un 56% de pacientes que todavía requieren rehabilitación ambulatoria. 48% de los pacientes que tenían un empleo previo al ingreso a la UCI no vuelven a trabajar al año. Y 77% atribuye el desempleo a problemas de salud. De los pacientes que lograron retornar a su trabajo, que fue el 68%, 43% nunca regresó a las horas de trabajo semanales que tenían previo a la estadía en la UCI. 31% experimentó un cambio importante en el trabajo y un 24% perdieron su trabajo posterior al evento. Dentro de los factores de riesgo acá, por supuesto, está la edad avanzada, la mayor estadía hospitalaria, y no se encontraron predictores a nivel de sexo y severidad de la enfermedad. En cuanto al desempeño escolar en los niños, encontramos que 13% de los pacientes tienen un bajo rendimiento escolar. De estos pacientes que tienen un bajo rendimiento escolar, tienen mayor necesidad de medicación, mayores visitas al médico, ¿ya? 91 versus el 81%,
mayor requerimiento de terapia, 60 versus el 13%, mayor número de enfermedades crónicas, y también mayor cantidad de nuevas admisiones al hospital, 36 versus un 15%. ¿Ya? Estos pacientes que tenían además bajo rendimiento escolar, se asociaba también a peores niveles a nivel de salud mental, ¿ya? Y también se asociaron con padres que tuvieran trabajos manuales, ¿ya? Esos niños son los que tienen más riesgo de bajo rendimiento escolar. Por último, también mencionar el síndrome post-UCI familiar, ¿ya? Que también es importante que lo tengamos en consideración, ¿ya? Esta tablita es de un estudio de adultos donde podemos ver que los pacientes, o sea, las familias, perdón, desarrollan distintos síntomas del síndrome post-UCI familiar como depresión, ansiedad, estrés postraumático, sobrecarga del cuidador, también en los casos en que el paciente fallece, ciertos duelos complicados. Y podemos ver que a los 12 meses, 43% todavía tiene depresión, 24% ansiedad, a los 6 meses, 49% síndrome de estrés postraumático, sobrecarga del cuidador, 36% a los 2 meses de la salida de la unidad, duelos complicados hasta 46%. ¿Ya? Entonces es muy importante también poder brindar apoyo a las familias. ¿Ya? Y en cuanto a los niños, se ha visto que hasta un 10% de los padres de niños que tuvieron unidades críticas presentan criterios de diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y hasta un 25% síntomas subclínicos. ¿Ya? Los factores de riesgo tienen que ver con la duración de la estadía, ¿cierto? La gravedad de la enfermedad y la evaluación subjetiva que hacen los padres, ¿cierto? De la enfermedad y de la amenaza a la vida de sus hijos, ¿ya? Así como también el impacto que tiene toda esta estadía, ¿cierto? De esta enfermedad en el rol de los padres, ¿ya? Y no olvidar el impacto económico que ya igual lo habíamos mencionado antes, que hasta un 20% de estos padres deja de trabajar por cuidar a sus hijos y por supuesto eso va a mermar en la economía familiar. ¿Ya? Entonces, pasando un poco a lo que es la rehabilitación integral, ¿cierto? Lo más importante es la prevención de síndrome, ¿ya? De que logremos al menos prevenir o reducir que los pacientes que están en las unidades de paciente crítico desarrollen todas estas complicaciones que ya vimos, ¿ya? Entonces ahí yo creo que ya la mayoría conoce el bundle ABCDF, ¿cierto? Perdón. Donde está por un lado todo el manejo del dolor, ¿cierto? Las pruebas de despertar y de respiración espontánea, la selección de la analgesia adecuada y sedación adecuada, tratando, ¿cierto?, de que ojalá, en la medida de lo posible, los pacientes estén sedados más bien ligeros y no profundos, ¿cierto? El manejo del delirium, donde es muy importante que tengamos pesquisa rutinaria, prevención y manejo, la movilización temprana y rehabilitación temprana en general, y una familia también empoderada, ¿ya? Una familia que sepa también en el fondo cómo se va desarrollando toda esta situación del paciente en la unidad, ¿ya? A esto también se le ha agregado, ¿cierto?, mantener una buena comunicación y la H de materiales, de poder también entregar materiales educativos a la familia también, ¿ya? Todo este bundle, como ya sabemos, ha logrado reducir, ¿cierto?, los días de delirium, los días de ventilación mecánica, los días de estadía hospitalaria, ¿ya? Mejorando también, ¿cierto?, la sobrevida y el retorno a el estado cognitivo y físico de base que tenía el paciente previamente, ¿ya? Y esto también en niños es absolutamente aplicable, ¿ya? Hay varios protocolos de movilización temprana en UCI pediátrica, uno de ellos y probablemente el más conocido es el PICUAP,
y que involucra también todos estos aspectos del bundle, donde además agregan, que es muy importante también para adultos y para niños, un buen dormir, ¿cierto? Es fundamental, eso nos ayuda también a prevenir el delirio, ¿ya? Entonces hoy día sabemos que la rehabilitación temprana, tanto la movilización como la rehabilitación, que involucra también, ¿cierto?, a un equipo multidisciplinario, es factible y es segura. Y esto tanto en niños como adultos. Por eso también puse esta fotito que es de una UCI de Brasil. Esto es un video en realidad que lo pueden encontrar en Twitter, donde se ve a un pequeño que está intubado, pero sentado al borde de la cama, despierto y también moviéndose activo con el apoyo de la terapeuta. ¿Ya? Sabemos que mejora la función física y calidad de vida y que reduce los días de ventilación mecánica, estadía en UCI y estadía hospitalaria. Ahora, pese a eso, hoy en día a nivel nacional y mundial, todavía hay un 27% de pacientes que recibe terapia física en las unidades de cuidados críticos, ¿ya? Es decir, todavía tenemos una brecha ahí de poder implementar realmente lo que la evidencia nos dice que tiene beneficios, ¿ya? En nuestra práctica clínica diaria. ¿Ya? Sabemos también que la rehabilitación temprana puede reducir, ¿cierto?, impactar en el desarrollo de la debilidad adquirida en UCI, ¿ya? Este es un metaanálisis del 2015 que demostró que efectivamente, ¿cierto?, las intervenciones de rehabilitación temprana reducían la debilidad adquirida en UCI. También hay otras guías clínicas, principalmente japonesas, que han recomendado también la electroestimulación neuromuscular como una medida preventiva de la debilidad adquirida en UCI, ¿ya? Ahora, esto igual es difícil a veces de lograr medir bien en los estudios, porque las dosis, los tiempos de uso y todo, no siempre están tan estandarizadas en los distintos estudios, ¿ya? Por otro lado, en el mismo metaanálisis encontramos que la rehabilitación temprana también tiene un impacto a nivel funcional, como ya hemos dicho, al alta del hospital. Por ejemplo, cuando lo medimos con la posibilidad de que el paciente realice marcha sin asistencia, ¿ya? Y ahí vemos de nuevo que está a favor de la intervención, es decir, que un programa de rehabilitación temprana vamos a lograr que los pacientes puedan al alta caminar sin asistencia en mayor cantidad. Otro punto importante que quise tratar aquí en relación a la prevención del síndrome post-cuidados intensivos es la nutrición, ¿ya? Este es un tema fundamental, ¿ya? Porque sobre todo cuando tenemos programas de rehabilitación o queremos implementar programas de rehabilitación en las unidades de paciente crítico, es muy importante que el ejercicio vaya acompañado de la parte nutricional, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, que se produce mucho catabolismo y que gran cantidad de la energía es obtenida a través del catabolismo muscular. Por lo tanto, si además eso yo le asocio ejercicio sin un adecuado aporte calórico proteico, voy a generar mayor deterioro en este paciente, ¿ya? Entonces, la nutrición es algo fundamental en la prevención de la debilidad adquirida en UCI, ¿ya? Y en estas guías prácticas del 2019 dan algunas recomendaciones de cómo podemos ir generando ciertos estos aportes calórico-proteicos en la fase aguda, ¿ya? En forma progresiva, de un 25, 50 hasta el 75%, ¿ya? Después en la fase subaguda, en el post-UCI, muy importante, y en la convalescencia, ¿ya? Que entonces se hace fundamental que haya un seguimiento incluso después del alta de la unidad de nutrición para ir aportando las necesidades tanto calóricas como proteicas de los pacientes, ¿ya? Inicialmente en esta etapa aguda y de movilización temprana se sugiere, por ejemplo, una ingesta proteica de 1,3 gramos kilo día. Ese es el objetivo, ¿ya? Y como pueden ver acá, se va logrando en forma paulatina en la medida que van pasando las distintas fases.
Ya hablando un poco del manejo a largo plazo, o sea, una vez que el paciente egresó de la unidad de cuidado intensivo o del hospital, ¿cierto? Eh, en general, sobre todo en Europa, se han instaurado clínicas de seguimiento de pacientes con síndrome post-UCI, ¿ya? No es algo que sea tan masivo. En Chile, hasta donde sé, no tenemos. Desconozco si hay algún hospital o clínica que cuente con estas clínicas de seguimiento. Pero hasta ahora, en general, lo que se ha demostrado es que estas clínicas han logrado reducir los síntomas de estrés postraumático, ¿ya? Pero no ha habido mejoría en calidad de vida, ansiedad, función física y cognitiva. Ahora, esto puede ser porque, como les digo, es algo que está en desarrollo y que tampoco existe un modelo estándar de clínica. ¿Qué es lo que tiene que contener? ¿Cómo tiene que funcionar? Eso no está tan establecido, ¿ya? Entonces eso también puede hacer que hoy día la evidencia no sea tan buena, ¿ya? Pero es un tema que es importante de revisar y estar pendiente, ¿ya? En este esquema de la derecha es un poco lo que yo propongo como equipo que debiera seguir a largo plazo al paciente con síndrome post-UCI, ¿ya? Tanto adulto como pediátrico. Sabemos que va a ser fundamental la rehabilitación, entonces, y acá tiene que haber una rehabilitación integral por todo lo que vimos, de todo lo que afecta al síndrome, ¿cierto? Entonces es fundamental que esté el equipo de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología fundamental, trabajo social también muy importante por todo lo que ya vimos del impacto económico, familiar y social. El fisiatra como especialista juega un rol importante en el seguimiento de estos pacientes, tanto en adultos como pediátricos, desde la perspectiva del manejo del dolor crónico, ¿cierto? De la planificación del proceso de rehabilitación y de todos los déficits que vimos que habitualmente son manejados por los fisiatras. Muy importante, ojalá contar también con la visión del químico farmacéutico, ya que estos pacientes también muchas veces van a tener polifarmacia, y sabemos todo lo que eso impacta, ¿cierto?, en los pacientes o los efectos que pueden tener. En la mayoría de las clínicas de seguimiento se sugiere que esté el intensivista que en el fondo conoció un poco qué fue lo que pasó en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Pero eventualmente a lo mejor, si no es el intensivista ni adulto ni pediátrico, podría ser un médico internista, por ejemplo. Y enfermería también muy importante considerarlo. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que egresan, ¿cierto?, con lesiones por presión o, por ejemplo, con alteraciones también vesicales, que no las mencioné tampoco antes, pero también hay muchos pacientes que quedan con alteraciones de piso pélvico, con necesidad a lo mejor de cateterismo o de reentrenamiento, donde también enfermería puede apoyarlos, ¿ya? Y por supuesto todo este equipo tiene que estar con el objetivo y con el centro, ¿cierto?, que es el paciente y la familia. En cuanto a las intervenciones de rehabilitación a largo plazo, ¿cierto? Varían ampliamente, no están estandarizadas y en general los estudios tienen N, son muestras muy pequeñas por lo tanto con resultados contradictorios, ¿ya? Entonces hoy día no necesariamente hay un estándar de modelo o programa de rehabilitación para el paciente con síndrome post-UCI. Sin embargo, sabemos que es fundamental que este proceso de rehabilitación sea interdisciplinario, como ya dije, centrado en el paciente y su familia, en las necesidades que él necesita y ojalá coordinada en red, ¿ya? Que haya también una coordinación con atención primaria. Es fundamental que tanto los médicos de atención primaria como los equipos de rehabilitación de atención primaria tengan conocimiento respecto al síndrome post-UCI, puedan reconocer sus síntomas, porque hay muchos pacientes que a lo mejor egresan del hospital sin un diagnóstico del síndrome y que por lo tanto vuelven a atención primaria a sus controles habituales y no son pesquisados en las necesidades que tienen de este manejo integral. Entonces es fundamental también esa coordinación. Además que también, dependiendo de la condición del paciente, hay mucho del manejo del paciente del síndrome post-UCI puede realizarse también en la atención primaria, que es más cercano al hogar de los pacientes. Dentro de las cosas que se han estudiado de las intervenciones de rehabilitación,
podemos ver que al combinar la rehabilitación física y cognitiva se obtienen mejores resultados, ¿ya? Y eso es evidente, ¿cierto? Porque si el paciente tiene dificultades en memoria, atención, no nos logra seguir bien las instrucciones, obviamente necesitamos, para que evolucione bien en lo físico, que lo cognitivo vaya a la par, ¿ya? Se ha visto también que es factible y segura en distintas modalidades, tanto domiciliaria, ambulatoria e incluso telerehabilitación. Esto va a depender de la condición del paciente y en el fondo cuáles son las deficiencias que tiene, la red de apoyo, etcétera. O sea, podemos dar esta intervención a largo plazo en distintas modalidades. Y por supuesto, dentro de estas intervenciones es fundamental una educación tanto al paciente y a la familia en cuanto a qué consiste el síndrome, cuál es el proceso de rehabilitación, qué es largo, qué puede ser frustrante y qué va a requerir el apoyo interdisciplinar. Hay algunos estudios que proponen distintos manejos, ¿cierto? Por ejemplo, donde en general no se aleja de lo que habitualmente hacemos en rehabilitación, que tiene que ver con un entrenamiento más bien centrado en lo funcional y inicialmente en lo compensatorio, para cuando el paciente ya esté un poco mejor, ir a lo que es más bien recuperatorio, ¿ya? En este estudio, o en esta propuesta en realidad de manejo, ¿cierto? Vemos distintos objetivos que obviamente tienen que ser individualizados en relación al paciente, ¿ya? Pero por supuesto tienen que ver con la marcha, tanto intradomiciliaria como comunitaria, actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, ¿ya? También está el retorno al trabajo, conducir, el manejo del dolor, la participación en actividades comunitarias y recreacionales, ¿ya? Todo esto va además, ¿cierto?, con algunas intervenciones recomendadas, como el entrenamiento de resistencia, que tiene que ser con soporte nutricional, el entrenamiento de equilibrio, de marcha, etc. ¿Ya? Ahora, en esto es muy importante que siempre se esté, sobre todo en las etapas iniciales, los equipos estén monitorizando las respuestas tanto cardíacas como respiratorias durante el ejercicio, ¿ya? Y acá la recomendación, por supuesto, es ir titulando el ejercicio, ajustando la intensidad, por ejemplo, el ejercicio aeróbico, entre un 50 a 70% de la frecuencia cardíaca de reserva, ¿ya? Y en escala de Borg entre un 3 y un 4 de 10, ¿ya? En cuanto al entrenamiento de fuerza, entre un 70-80 de una resistencia máxima, ¿ya? Estas son como sugerencias, como les digo, no es nada estandarizado, pero esto nos puede ir orientando a cómo ir partiendo y titulando, ¿cierto? El ejercicio y la rehabilitación en general, de acuerdo a la condición de nuestro paciente. ¿Ya? Como ven, con estos objetivos no solo son de la terapia física, sino que acá está involucrado también el terapeuta ocupacional, el mismo médico fisiatra en el manejo del dolor, el psicólogo, etc. O sea, acá todo el equipo multidisciplinario puede participar en el desarrollo de estos distintos objetivos. Ahora sí, para ir finalizando, solamente en el fondo me interesa mucho que se vayan con la idea de que el síndrome POMC va a ser cada vez más frecuente, ya lo hemos visto, cada vez tenemos más sobrevivientes y por lo tanto es fundamental que podamos prevenir y ojalá reducir el impacto de estas complicaciones desde las unidades críticas, ¿ya? Y ahí vuelvo a insistir en la implementación de la rehabilitación temprana, en las unidades críticas y también en el intrahospitalario, ¿ya? Porque como vemos, hoy día tenemos una brecha entre lo que la evidencia nos dice y lo que finalmente se lleva a la práctica clínica. Y eso obviamente tiene miles de factores, ¿cierto? Pero es importante que ojalá podamos ir de a poco generando la implementación de estos programas que sabemos que van a ser beneficiosos, ¿ya? Como desafío sabemos que, como les decía, es necesario a lo mejor generar modelos de clínicas de seguimiento para poder realmente medir el impacto de estas, ¿ya? Generar también investigación en cuanto a la rehabilitación a largo plazo, porque como les mostré,
aún no hay mucho, a diferencia de la rehabilitación temprana, que tiene harta evidencia. Hoy día en la rehabilitación a largo plazo faltan a lo mejor estudios. Y también es un desafío, como ya dije antes, poder capacitar a los equipos tanto de atención primaria como especialistas, porque también nos pasa con especialistas distintos al intensivista o al fisiatra, que están más cercanos al síndrome post-UCI. A lo mejor otros especialistas tampoco están tan conscientes de detectar, por ejemplo, la sintomatología de estos pacientes, ¿ya? Entonces se hace necesario poder también capacitar a todos los equipos al respecto y que estén atentos al desarrollo de este síndrome posterior a la estadía en unidades de cuidados intensivos. Muchas gracias.